Ya, estamos La clase. grabando nuestra clase. Bueno, estudiantes, a todos, saludarlos, ¿cierto? Como todas las clases, recordar siempre nuestros canales de atención. Recuerden que en el canal de Facebook del colegio, el Instagram del colegio, el canal de YouTube donde se están subiendo las clases y, por supuesto, la página del colegio está toda la información que necesitamos cuando hayan dudas y cosas importantes. Pueden entrar por esos canales de atención. También los WhatsApp de profesores, ¿cierto? Todo eso. Bueno, comentarles, chiquillos, que estamos ya, bueno, ya cerrando el primer trimestre, ¿cierto? Con todas las notas y revisando quién nos debe trabajo, estamos contra el tiempo, como les decía, porque la próxima semana ya deberíamos tener todo cerradito para comenzar a entregar informes de notas, ¿ya? De este primer trimestre. Recuerden que este año escolar se dividió en 3 etapas: primer trimestre, segundo trimestre y el último, que sería el tercer trimestre. Por lo tanto, viéndolo desde ese punto de vista, tienen pero muchas posibilidades y oportunidades, porque cuando son trimestrales tenemos 3 trimestres para poder ahí ir recuperando notas, ¿cierto? Si tenemos algún rojo, mejorando. Cuando es semestral tenemos solo 2 oportunidades, así aquí nos va mucho mejor. Comentarles también que, como ya les dije al inicio de la clase, he estado yo mandando mensajes a cada uno de manera personal porque habíamos quedado primero en entregar los promedios en la clase online, pero después yo dije, pucha, a lo mejor no a todos les gusta escuchar su promedio y que tal vez lo escuchen todos, así que preferimos mejor dejarlo de manera personal. Por lo tanto, yo estoy respondiendo correos, chiquillos, a todos y mensajes de WhatsApp y entregándoles sus notas y su promedio final. Así que, sin desesperarse, a todos les va a llegar ahí su promedio. A los que no le he informado también, hay algunos que me deben trabajos y notas. Por lo tanto, estamos viendo ahí cada caso de manera particular, ¿ya? Porque también tenemos que comprender que todos tenemos una vida, ¿cierto? Detrás de todo esto del colegio y el estudio, y también hay complicaciones y todo es comprensible, pero cada caso se ve de manera particular, ¿ya? Y siempre con la responsabilidad y autonomía de cada uno de ustedes, porque ustedes saben que son ustedes más que nada los que están aquí en las clases presentes. Usted sabe el problema que tiene, usted sabe cuál es el profesor y dónde tiene que dirigirse para poder conversar con él y buscar ahí una solución para poder entregar sus trabajos y ponerse al día, ¿ya? Así que, como siempre yo les digo, es súper autónomo el trabajo y también la responsabilidad de acercarse al profesor para preguntarle si debe algo, si tiene algo pendiente, ¿ya? Así que ahí estamos viendo eso, cada caso de manera particular. Respecto a la clase, chiquillos, la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, lo que era la colonia en Chile, y vamos a repetir un poquito el PPT de la clase pasada, porque como estábamos ahí todos nerviosos con la nota final de la prueba y viendo promedios, qué sé yo, como que se nos fue para otro lado el tema de la colonia y lo vamos a reforzar el día de hoy y también terminar de ver el PPT, porque tampoco lo vimos. Entonces yo lo modifiqué un poquito, chiquillos, y busqué un video por ahí también para que pudiésemos ver y que sea un poco más entretenido, ¿ya? Porque esta etapa de la historia es un poco fome, que no debería decirlo yo, pero es un poco fome, ¿ya? Pero vamos a tratar de que sea entretenido. Entonces, chiquillos, hoy día estamos Cuatro. a jueves 4 de junio, ahí es la fecha de la clase pasada, no la quise cambiar para que supieran que era el mismo PPT. Y Ah, es el 27. sí, este fue el mismo PPT que utilizamos el jueves pasado, ¿ya? Por eso yo Ah, dejé la es que misma yo no, fecha. profe, yo no tengo esa, po. Ya, No bueno, lo pues tengo. ahí lo va a tener, ¿ves? Lo vamos a mandar Pero también voy a por meterlo, el, po. sí, lo vamos a enviar por el grupo también de WhatsApp, ya para que lo puedan tener. También recordarles, chiquillos, que la clase pasada y esta clase no vamos a tener actividad, no hay guía de trabajo, ninguna actividad, ¿ya? Estas dos Ya, po. semanas vamos a descansar un ratito y ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar con las guías de trabajo, pero vamos a cambiar un poco la modalidad, ¿ya? Porque también entendemos que este primer semestre fue agotador con tanta guía, vamos a cambiar un poquito eso y Sí. hay que, vamos a cambiar, lo dejé ya, pero hasta aquí con tanta guía, así que este semestre vamos a hacer trabajos, tal vez un trabajo más práctico, tal vez vamos a dejar alguna tarea. Ahí vamos a ir viendo, vamos a ir buscando otras formas para poder ir evaluando, ¿ya? Ir cambiando un poco la metodología, que no sea tan aburrido. Mm. Entonces, vamos a recordar la clase anterior, ¿ya? Que nos quedamos pendientes, ¿cierto?, en el descubrimiento y la conquista de Chile. Y también estuvimos viendo los personajes principales, ¿cierto?, de estos procesos históricos. Entonces yo les pregunto, eso les quería comentar antes de preguntar, ustedes también, la próxima clase yo les voy a dejar un listado o se los voy a subir al WhatsApp con los estudiantes que tienen ahí puntitos a favor, ¿ya?
les voy a mandar un listado con los puntitos que tienen, porque eso les va a servir a ustedes si quieren subir alguna nota, si quieren utilizarlo por algo que les falte, o utilizarlo después en el segundo semestre. Así que yo se los voy a Hola, profe, enviar. recién me estoy conectando. No se preocupe, yo se lo envío. Profe, ¿a todos? Ya. ¿Todos? ¿Me pone al día, por favor? Sí, no se Tengo preocupe. que arrancar de la casa porque como están en el partido. Ah, me imagino, no se preocupe. Profe, ¿a todos va a mandar eso? Sí, se los voy a mandar al No. grupo de WhatsApp, ¿ya? Y a los que no estén en el Ya. grupo de WhatsApp también se los voy a enviar para que ahí vayan viendo. Porque Todas las, yo no tengo. sí, no se preocupe, Alejandra. Todas las clases Profe, ¿sí? consulta, ¿esa décima se puede agregar al promedio final? No, ¿Esos al promedio no, ¿ya? Al promedio no. Ah, Si ya, hay alguna gracias. nota, a ver si la podemos subir. Mire, de todas maneras, yo les voy a enviar hoy día eso y ahí ustedes lo vamos a revisar y me preguntan de manera interna. Entonces, si vemos que ahí se puede hacer algo, podemos hacerlo, ¿ya? Vamos a Ya, hacer, vamos a ver gracias. ya. Ya. Ok. Entonces, comentarles también que desde marzo, ¿cierto? Que estamos siempre en las clases participando, preguntando, y todo. Yo siempre voy anotando en unos papelitos que tengo aquí, que yo los voy pegando en mi cuaderno, miren, y tengo todos los puntitos. Yo soy súper Puros castrosa papeles. en tema de papel. Y siempre voy anotando ahí todos los que participan porque van ganando ahí sus puntitos para subir notas. A pesar que tengo que decirles, chiquillos, que los trabajos y las pruebas han estado pero excelentes. Yo estoy súper satisfecha y contenta porque siento que este año lo poquito que difícil. llevamos, claro, y lo difícil que ha sido, han respondido súper bien. Y todos, también usted Alejandra, lo digo todo en general, porque a pesar de las dificultades que ha tenido cada uno, han sabido Sí, pero yo responder igual, de mejor Yo soy manera. más difícil. Yo soy más difícil. Claro, pero ha sido excelente, yo estoy súper contenta de verdad y los felicito a todos porque ha sido un trabajo arduo y acostado. Ahora mismo estamos, ¿cierto? Todos acá en clase encerrado, algunos por allá viendo el partido en nuestras casas, tratamos de buscar un lugar para que nos escuche. Así que eso es un esfuerzo adicional que cada uno de ustedes pone. El estar a esta hora haciendo clases, asistiendo en clases de historia, a esta hora ya cansado, los compañeros que están después entran a las 9 de la noche hasta las 10, imagínense, más agotados, pero es un esfuerzo que a la larga, chiquillos, va a ser recompensado, ¿ya? Así que ya está siendo recompensado porque, como les digo, los promedios están, pero excelentes. Hasta yo me impresioné de los promedios que han tenido porque ni yo en el colegio tenía esos promedios en historia, así que súper bien, estoy súper contenta. Ya, volvamos al tema, nos fuimos para otro lado. Hablábamos entonces que la última clase presencial estuvimos hablando del descubrimiento y la conquista de Chile y nombramos al descubridor de Chile. ¿Alguien se acuerda quién era el que descubrió Chile? Que siempre nos confundíamos con el que conquistaba Chile. Diego de Almagro, profesora. Pedro de Valdivia. Ahí está el... Cuando Pedro de nos equivocamos. Valdivia. Elizabeth, muy bien. Es Diego de Almagro. Recuerden siempre lo que yo les digo. Diego de Almagro. Pedro de Valdivia, Santiago, disculpe. Excelente, José. Muy bien. Sí, pues, siempre nos pasa lo mismo y de hecho la prueba, esa fue una de los grandes errores, chiquillos, que nos pasó. Sí. Yo les dije siempre, el que descubre Chile, Diego de Almagro. Y el que conquista Chile, acordarse siempre de la calle Pedro de Valdivia. Ahí está el conquistador de Chile. Y el que funda Santiago, ¿cierto? En este cerrito, ¿cómo se llamaba el cerrito? ¿Dónde funda Santa Santiago? Lucía. Y antes, ¿cómo se llamaba? El Huelén. Muy bien, el cerrito Huelén es el Cerro Santa Lucía de hoy en día, Alejandra, así que está muy bien también. Santa Lucía, sí. Sí, y se acuerdan que Pedro de Valdivia Dame una decide... cucharadita. O menos, pero estoy ocupado. Vamos silenciando micrófonos, Lorena, para que no se nos acople. Recuerden que yo les decía que Pedro de Valdivia, ¿cierto? Elige fundar Santiago a orillas, ¿cierto? A los pies del Cerrito Huelén, del Cerro Santa Lucía y a orillas del río Mapocho, porque recuerden que en aquel tiempo el río Mapocho era, pero un río de agua clara, ¿cierto? Que se utilizaba para beber, para lavar ropa. Era de hecho un valle, le decían el valle del río Mapocho, porque era un lugar pero hermoso, hermoso y perfecto para poder vivir, ¿cierto? Y poder fundar pequeñas ciudades en este Chile que se estaba conformando, en este Chile que todavía no se llamaba Chile. Recuerden que Chile pasa a llamarse Chile después de la independencia. Todavía seguimos siendo colonia de España. Por eso vamos a hablar de la colonia de España. Entonces hoy día vamos a comprender, chiquillos, las principales características de Chile durante la colonia, ¿ya? Como siempre, ponemos nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Para poder ubicarnos cronológicamente. Estamos hablando del año 1550, ¿ya? Aquí es donde parte, ¿cierto? Lo que es la colonia, como le llamamos, porque no podemos decirle Chile, porque recuerden que todavía no se llamaba Chile, ¿ya? Entonces hablamos de colonia.
Y aquí yo les dejé un video que quiero ver, ojalá se pueda ver, ojalá lo podamos ver, porque de Terrible. verdad. Ustedes me dicen primero si se escucha, ya, no lo vamos a parar y vamos a ver si es que se escucha primero. A ver. ¿Se escucha? Sí. Ya. No, no Sí, se escucha. bajito sí. ¿Se escucha No, no bajito? Ya. Vamos a ver si se escucha, ya. Si no se escucha, me tienen que decir para que veamos otra forma de poder verlo, ¿ya? No se escucha, profe. No se escucha. ¿No se escucha? No, profe. Ya. Esperen un momento, vamos a ver el tiro porque siempre me pasa lo mismo cuando quiero poner estas presentaciones. Espera. Vamos a esperar un poquito, no se Ahí se preocupen. está escuchando. ¿Sí? Ya. Esperen un poquito. Debería escucharse, pero no sé por qué esto no se escucha. Pero vamos a ver el tiro. Compartir sonido, ya. Vamos a ver ahora si se escucha, ¿ya? Manuel, máximo 40 años. Ahí sí, profe. Ya, súper, Ahí sí, ya. Lo vamos a poner de principio entonces, ¿ya? Es cortito. ¿Dónde estamos? En Santiago, pero en 1770. Santiago. La limpieza y la salubridad, evidentemente, no son prioridad en esta época. Y las enfermedades deben estar a la orden del día. ¿A cuánto crees que asciende la esperanza de vida? Manuel, máximo 40 años. 25. 25. Para que te hagas una idea, la gente se baña bien poco. Casi ninguna casa tiene baño. Sí. Y lo común, bueno, ya lo viste, es tirar los desechos a la calle. Perdón. Disculpe. ¿Y ese quién es? El corregidor Sañarto, ¿Y ellos? salteadores de caminos, a quienes a veces incluso atrapa el mismo. Manuel, ¿y ella quién es? Una tapada. No sé, sé que está tapada, pero ¿por qué anda así? Una mujer casada que por recato y respeto a su marido cuando sale a la calle se cubre el rostro. Buenas tardes. Tardes. ¿Gusta una aspirada? Rapeta, va como lío, dale. ¿Sí? Gracias. Yo paso, gracias. De que en estos reinos olvidados de Dios es bastante dificultoso agenciarse una pizca de rapé. Pero los herejes ingleses y franceses proveen de forma discreta. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Mujer, vamos. No entendí nada de lo que dijo. Tabaco contrabandeado. Como España tiene un monopolio comercial y Chile está lejos de ser una de sus prioridades, muchos productos nunca llegan. Ah, entonces se genera un mercado negro. Estamos en 1770 y la población de Santiago aumenta, cuando empieza a llegar gente del campo escapando de la pobreza. Mestizos en su mayoría, que se instalan principalmente en la zona conocida como La Chimba, el actual barrio de Bellavista, donde los festejos y la jarana están a la orden del día. ¿Me vas a decir que hace más de 200 años que se carretea en Bellavista? No, eso hay que verlo. Esto es una chingana Pancho, uno de los lugares más típicos de esparcimiento popular durante la colonia. Permiso. Bienvenido, caballeros. Gracias. ¿Qué tiene para tomar? Aguardiente, mistela, chicha y vinito. Yo me iría por algo conocido pero fuerte. ¿Qué será? ¿Aguardiente? Démosle. ¿Todo aguardiente? Ya. Probemos. Aquí la tenemos. Ah, muchas gracias. Para usted. Salud. Anda a atender allá en la mesa.
Más fuerte. Ay, ay, ay. Las cosas acá no están nada de fáciles. A la autoridad que hay no le gustan nada estos lugares. Dice que son sitios de perdición. Que los hombres acá vienen a emborracharse y a hacer cosas inmorales, eso es lo que dicen. Además nos acusan de refugiar a maleantes y ladrones. Miren ustedes. ¿Qué piensan? Yo no veo nada que no haya visto antes. Y cuénteme, ¿quién es esa autoridad tan estricta? ¡Viene, señor! El corregidor es un cargo que mezcla lo que hoy serían un alcalde con un jefe de policía. Ningún corregidor deja una huella como la de Luis Manuel de Sañar. Su principal... ¿Se paró, tío? Sí, no, si hasta No ahí se llegaba. escucha. No, si hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Terminó. Hasta ahí llegaba, no se preocupen. Ya. Miren, eso es un extracto, chiquillos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, eso es Sí, un profesora. extracto, chiquillos, de una serie que daban en el canal TVN que se llamaba Algo hubieran hecho, que es de la historia de Chile. Parte desde el descubrimiento hasta la actualidad en Chile. Es súper entretenido. Y mostramos esa partecita del video para que vieran más o menos a rasgos generales cómo se vivía en la época colonial. ¿Vieron ahí? ¿Qué les llamó la atención ahí del video? De las cosas que estuvieron nombrando. Me llamó mucho la atención de que las mujeres casadas se tapaban el rostro. Ya, Y la expectativa de vida de los chilenos. también, espera, déjenme arreglar el audio para que no se nos acople porque se escucha más o menos raro. Efectivamente, ¿cierto? Primero ahí lo que decía la compañera, que se tapaban el rostro. Aparte que no tenían baño, se bañaban así en tarro. También, ¿cierto? En los tiempos... Pero ojo, hay que saber también que en ese entonces eran colonos españoles, o sea, tenían la costumbre española, no eran las costumbres de los indígenas que vivían aquí en Chile. Muy. Déjeme ver aquí el tema del sonido para que no se... Ahí sí, estaba bien. Efectivamente, como dice la compañera, eran españoles, ¿cierto? Recuerden que la época colonial se caracteriza, muchachos, por esta cultura, ¿cierto? De España que llega y se instala en América y trae toda su comida, sus costumbres, como decía la compañera. Y ahí en el video mostraba que efectivamente, claro, eran súper insalubres e incluso hablaban que la esperanza de vida llegaba hasta los 25 años. De hecho, las clases más altas eran las personas que podían vivir más años por el tema, por la inmundicia que había en las calles. De hecho, todos los desperdicios se tiraban hacia la calle. Habían ratones, no había uso de alcantarillado, recuerden, no habían baños. Nada de eso se utilizaba en aquellos tiempos. No. ¿Qué otra cosa más le llamó la atención del video? La chingana. La chingana, dice don José. La chingana, ¿cierto? Que se parece mucho a las fondas de hoy en día. Las chinganas eran el lugar... ¿Vieron lo que dijeron ahí? Hablaron de que la chimba, que también le llamaban las chinganas, se realizaban en Barrio Bellavista, hoy en día en Barrio Bellavista. O sea, desde aquellos años ya se celebraba y se carreteaba en Barrio Bellavista. Desde tiempos inmemoriales, el barrio Bellavista es para carrete. Claro, bueno, para el carrete, imagínate, los colonos carreteando en Barrio Bellavista. Sí. Las chinganas eran las fondas, chiquillos, que eran como las fiestas, ¿cierto? Para la gente del pueblo, para la sociedad
más baja, ¿cierto? Trabajadores, esclavos, iban ahí a distraerse un rato y a celebrar, a bailar, y se escuchaba música chilena, hoy chilena, ¿cierto? En aquel tiempo. Entonces, dice así, fue una etapa posterior al descubrimiento y a la conquista, ¿ya? Después del descubrimiento y de la conquista viene lo que es la colonia. Fue una extensión imperial, miren, política, social, religioso y cultural que se establece en todo el territorio americano durante los siglos XVII, XVIII y inicio del siglo XIX, porque recuerden que después nos vamos a lo que es la independencia. Y ahí aparece el periodo, ¿cierto?, que va desde el desastre de Curalaba, que lo vamos a ver la próxima clase, hasta la primera Junta Nacional de Gobierno. Ese es el periodo de la colonia, ¿ya? Y recuerden, perdón, no recuerden, uno cuando habla la colonia dice, pero ¿qué es colonia? Colonia, chiquillos, nos llamábamos colonia porque nosotros éramos una colonia que había sido descubierta, ¿cierto? Y dependíamos de España. Por eso nos llamábamos colonia de España. De hecho, México también tiene su etapa de la colonia, que también eran colonia de España. Y así todos estos países latinoamericanos, ¿cierto? Que en aquellos tiempos fueron descubiertos por los colonos españoles, dependíamos de España. Por lo que quiere decir que todas las decisiones, ya sea políticas o administrativas, de todo lo que era el territorio americano, eran tomadas por los reyes de España, ¿ya? Y por el rey de España, que era el que tenía el poder absoluto. Recuerden que siempre decimos y comentamos que ese poder al rey, ¿quién se lo da el poder al rey? Si él tiene el poder absoluto. ¿Quién le da al rey? ¿Virrey o no? ¿El rey? El rey. El rey. El rey, chiquillo, recuerden que el poder que tenía el rey, según los españoles y según el mismo rey, decía que ese poder se lo daba Dios, por lo tanto el rey hacía y deshacía, él tenía el poder absoluto, y aunque él estuviera mal y todo el resto supiera que él estaba mal o se estaba equivocando, nadie le podía decir al rey, oiga, rey, está mal, porque él siempre tenía la razón, ¿ya? Aunque no la tuviera, siempre tenía la razón, porque el poder se lo daba Dios. Él mandaba a la gente. Exactamente. Él mandaba a toda la gente y tenían que hacer caso al rey porque como yo pienso. Exactamente. Entonces dice que además gran parte de todas las riquezas que se obtenían en América, que había muchas, ¿cierto?, se iban a España. Y la cultura española se sobrepone, ¿cierto?, sobre los pueblos originarios. Recuerden que nosotros teníamos nuestros pueblos originarios en toda América, que con su propia cultura, con su propio lenguaje, con su forma de vida, llega a España, ¿cierto?, y instaura toda su cultura, ¿cierto? Y cambia y deja atrás a todo que son los pueblos originarios y toda esta cultura que después con el tiempo se comienza a estudiar y se vuelve a rescatar la cultura de los pueblos originarios, ¿ya? Pero fueron aplastados, por decirlo así, por la cultura española, que obviamente era mucho más adelantada y evolucionada que los pueblos originarios que habían en América. Pero ¿cómo funcionaba, chiquillos, el gobierno colonial en España? Aquí pusimos una diferencia, yo le cambié algunas cositas del que le mandé la semana pasada, que se los voy a enviar igual, un poco más resumido, ¿ya? Dice que desde España funcionaban los siguientes organismos o instituciones. Estaba el rey a la cabeza, ¿cierto? Siempre el principal, la casa de contratación y el Consejo de Indias, ¿ya? Cada uno de estos cumplía un rol fundamental, chiquillos, y cada decisión que se tomaba, apagando micrófonos para que no se acople. Apagando micrófonos, Ingrid, por favor. Y cada decisión que se tomaba, chiquillos, debía siempre, pero siempre, siempre pasar por el rey, ¿ya? Entonces estaba el rey, que era la figura más importante, el Consejo de Indias, que era el tribunal, ¿cierto?, supremo, esto, y la casa de contratación, que era el que controlaba lo que era todo el tráfico comercial entre América y España, y también daba ahí sus permisos, ¿ya? Entonces, pero también, chiquillos, había un gobierno que funcionaba directamente acá en América, porque el rey no podía hacer todo desde España, ¿cierto?, muy lejos. Entonces en América funcionaban los siguientes organismos o instituciones. Estaba el virrey, que ahí lo nombraron delante, el virrey viene después del rey, ¿ya? Que era el representante. Virrey del Perú. Había un virrey del Perú, muy bien, excelente. Estaba el virrey del Perú, ¿cierto? Que ahí lo vamos a conocer un poquito más adelante. Y este virrey que estaba en América era el representante directo del rey. Era como tener al rey en América, ¿ya? Pero en otro personaje. También estaba el gobernador, que también lo nombraron por ahí, que era el que gobernaba toda la parte del ejército y también presidía lo que era la Real Audiencia.
¿Y qué era la Real Audiencia? Era el Tribunal de Justicia, chiquillos, en América, que estaba encargado de velar todo lo que se cumplieran todas las leyes y también de fiscalizar que todo funcionara ahí, pam, pam, vino, vino, como lo decimos nosotros, ¿cierto? En buen chileno. Y también estaban los cabildos, que estos eran como los que cada uno se siente identificado, ¿cierto? Que representaban al pueblo, a toda la comunidad, ¿ya? Pero aquí el pueblo estaba constituida por españoles y por criollos. Esos eran el pueblo, ¿ya? Los indígenas no eran pueblo, los indios no eran pueblo, nada de ellos representaban al pueblo. Eran españoles y criollos, que criollos eran españoles que nacían en tierras americanas, ¿ya? A ellos se les llamaba criollos. Ellos eran aquí los que tenían el poder de tomar decisiones para el pueblo, ¿ya? Que eso va cambiando también con el tiempo, que ahí lo vamos a ir viendo. Profe. Sí, dígame, José. Disculpe. ¿Los cabildos eran como los partidos políticos hoy en día? ¿Los cabildos? Exactamente, los cabildos eran como los partidos políticos en aquel tiempo, ¿ya? Habían diferentes cabildos que tomaban sus decisiones y ellos eran los que se la llevaban, ¿cierto? A estos que venían mucho más y podían ellos tomaban ya la decisión definitiva. Habían pequeños cabildos que iban ahí, se iban formando, ¿cierto? Iban conversando qué podían hacer, qué podían cambiar y se lo llevaban, ¿cierto? A estos grupos que estaban ahí en una escala mucho mayor que este pueblo, ¿ya? Profesora, disculpe, ahí no aparece el corregidor ahí todavía. ¿A dónde? ¿Acá? Que aparecía también el... Sí, ahí no aparece todavía ahí aún. No, todavía no. Lo que pasa es que tratamos de utilizar los más importantes porque la colonia tiene una historia muy, muy larga y si nos extendemos mucho no vamos a poder avanzar en los contenidos. Por eso es que hacemos más que nada una pincelada de contenidos, ¿ya? Por eso vamos a tratar de hacer actividades que tengan algunas cosas que no hayamos visto en las clases para ir también ahí alimentándonos y retroalimentándonos de un poco más de materia, ¿ya? Entonces tratamos de poner aquí lo más... ¿Sí? ¿Cómo? ¿La va a mandar? Sí, yo lo voy a enviar un ratito más, ¿ya? Ah, ya, para anotarla. Sí, no se preocupe. También, chiquillos, existieron los grupos sociales. Ustedes saben que en cada lugar siempre hay grupos sociales. Incluso en las primeras civilizaciones teníamos grupos sociales. Aquí también existen. Y dice que durante la sociedad colonial o la colonia en sociedad está organizada por estamentos o estratos cerrados, en donde la pertenencia, a un grupo social estaba determinada, pero netamente por el origen o el nacimiento de la persona, ¿ya? Y aquí donde aparece el tema del mestizaje, y también aparecen muchos personajes en una escala social. Y miren la escala social, yo se las quise poner aquí con un dibujo. Estaba primero arriba, los más importantes, ¿cierto? Españoles, netamente. Recuerden que ellos son los que llegaron a tierra americana, por lo tanto se hicieron dueños y señores de todo. Ahí entraban los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de la audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, y superiores de comunidades religiosas. Recuerden que la religión católica todavía tenía poder en aquellos tiempos. Y funcionaron, bueno, sabíamos que no tenía tanto poder, ¿cierto?, en España, pero se van a estas tierras que descubren y aquí empiezan a tener poder como no los conocían, ¿cierto? Empiezan a recobrar ese poder que tenía la Iglesia Católica. Y funcionarios y comerciantes de la corona. Dígame. El caballo que sale ahí con el sombrero y el caballero está en Puente Alto, en la Plaza Puente Alto, los dibujaron. Sí, exactamente, hay una figura ahí muy similar. Muy bien, ya. Criollos. Decíamos que los criollos chiquillos son españoles que nacían en América, ya, por lo tanto ellos ya no eran no se sentían tan españoles, porque ya al ser nacido en estas tierras americanas, estas tierras nuevas, se creían más, ellos sentían que tenían más poder, derecho y voto sobre estas tierras, ya, y las decisiones que se tomaban en América. Ahí entraban los encomenderos, hacendados, con acceso a cargos en los cabildos, ya podían también ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. También ellos podían tomar decisiones. En 4 minutos más se nos va a cortar, así que volvemos a entrar todo al mismo link, ¿ya? Para que podamos finalizar. Después estaban los mestizos, mulatos y zambos. ¿Ya? Los mestizos, mulatos y zambos. Mestizos, estamos hablando, ¿cierto?, de este mestizaje, de esta mezcla del indígena con el español. Los mulatos y zambos eran esclavos que traían en barco, ¿cierto?, desde Europa o desde la India hacia tierras americanas, ¿ya? Y lo utilizaban como peones, como artesanos. También habían algunos carpinteros, albañiles, y podían también ingresar al clero. Tenían un poquito más de derechos. Después estaban los indios, ¿ya? Los indios que eran netamente
lo utilizaban los españoles como esclavos y también los criollos, ¿ya? Ellos llegaban acá a trabajar en las minas y también en lo que eran las haciendas. Y estaban en la última escala ya más abajo, lo que eran los negros, ya que eran los esclavos que trabajaban en minas y en las plantaciones. Estos negros eran directamente personajes que traían desde la India y de Europa, que también allá trabajaban como esclavos. Y acá en América lo utilizaban y se les daba el mismo uso, solo como esclavos, ¿ya? Eso quedaba ahí en la escala más baja social. Recordar que siempre, siempre en cada proceso histórico, chiquillos, va a haber una escala social. Si lo vemos nosotros, yo creo que la única escala que no existió tal vez fue en la prehistoria, pero el resto siempre hubo una escala social, así como iba evolucionando, ¿cierto? La sociedad. ¿Alguien me está hablando? ¿No? Ya. ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Y aquí yo les quise poner, ¿cierto?, este dibujito para que puedan ver cómo era esta mezcla, ¿cierto? Y estos personajes que existían en los tiempos de la colonia. Dice que primero estaba la clase dirigente, ¿cierto?, que era el grupo de españoles que poseían todos los cargos públicos. Los españoles eran los que tenían los cargos públicos. Después venían los criollos, estos españoles nacidos en América, que eran hijos de los españoles. Nacidos en América, tenían cargos más bajos, pero no eran los que tenían los cargos públicos. Es ahí donde empieza este dilema, ¿cierto? Y se produce un quiebre entre españoles y criollos, que lo vamos a ver más adelante. Los mestizos, que eran los habitantes nacidos de la mezcla de españoles e indígenas. Y finalmente estaban los negros y los indígenas en la última escala, ¿ya? Y ahí aparece un cuadrito con la mezcla para que ustedes lo puedan ver. También no podemos dejar atrás en este tiempo de la colonia, chiquillos, el campo en la colonia. Fue muy importante y pasó a ser fundamental, ya porque partía lo que era la economía de la época colonial. Estaba el monopolio comercial que ejercía España. En Chile estaba obligado a comercializar, chiquillos, con España. Solamente podía comercializar con España Chile o con otras colonias que dependieran netamente de España, a ninguna otra parte. Y las principales actividades económicas que Chile giraban en torno al abastecimiento del mercado peruano. Hacia allá se iba todo lo que era nuestro abastecimiento, ¿ya? Se va a cortar, chiquillos, así que yo voy a cortar esto para que podamos entrar y no nos quedemos ahí pendientes en el tema, ¿ya? Ya, profe.